Es una satisfacción cerrar estas jornadas que hace muchos años comenzamos a realizar con los capitanes Cavalieri y Oyarzábal. Voy a referirme hoy al general Belgrano, es decir, al ciudadano que para servir a la patria ciñó la espada y se convirtió en soldado, que abandonó comodidades y tranquilidad para vestir el uniforme, compartir la dura vida militar con los hombres que mandaba y dar el ejemplo que todo el que se dispone a ofrecer la existencia en la batalla necesita de quien lo conduce. Podrá decirse que fue una de las tantas facetas de su personalidad, pero no podrá negarse que resultó la más importante para el cumplimiento de los objetivos que él y otros contemporáneos se plantearon desde los primeros días de la Revolución de Mayo, alcanzar la definitiva emancipación de España y, como lo expresó en su célebre proclama de Rosario el 27 de febrero de 1812, al enarbolar por primera vez la enseña celeste y blanca, convertir a América del Sur en el templo de la independencia y de la libertad. Al conocerse la posibilidad de una invasión británica, el virrey Sobremonte convocó en 1805 a una junta de guerra con el objeto de analizar medidas defensivas para el Río de la Plata. Como consecuencia de ella, Belgrano fue llamado para que, en su condición de oficial de milicias y secretario del consulado, formara, según recuerda en su autobiografía, una compañía de caballería con jóvenes comerciantes. Tuvo poco éxito, pues, como escribió, era mucho el odio que había a la milicia en Buenos Aires, derivado del fastidio que provocaba el régimen virreinal entre los criollos. En cambio, cuando caído Sobremonte como consecuencia de su actuación durante la primera invasión británica, el pueblo salió a pedir armas para defender Buenos Aires y se constituyeron varios cuerpos de criollos y peninsulares que estuvieron preparados para expulsar a los agresores en 1807, Belgrano fue nombrado sargento mayor, equivalente a mayor del ejército, del cuerpo de patricios. Lo explicó de este modo, con un lenguaje propio de su época. Todo fue obra de pocos días. Me contraje como debía, con el desengaño que había tenido en la primera operación militar, de que no era lo mismo vestir el uniforme de tal que serlo. Así, como por elección se hicieron los comandantes de cuerpo, así se hicieron los de los capitanes en los respectivos cuarteles por las compañías que se formaron, y éstas me honraron llamándome a ser su sargento mayor, de que hablo con toda ingenuidad que pueda excusarse, porque me picaba el honorcillo y no quería que se creyera cobardía al mismo tiempo en mí no admitir cuando me habían visto antes vestir el uniforme. Entrado a este cargo, para mí enteramente nuevo, por mi deseo de desempeñarlo según correspondía, tomé con otro anhelo el estudio de la milicia y traté de adquirir algunos conocimientos de esta carrera, para mí desconocida en sus pormenores. Mi asistencia fue continua a la enseñanza de la gente. Tal vez esto, mi educación, mi modo de vivir y mi roce de gentes distinto en lo general de la mayor parte de los oficiales que tenía el cuerpo, empezó a producir rivalidades que no me incomodaban por lo que hace a mi persona, sino por lo que perjudicaban a los adelantamientos ilustres del cuerpo que tanto me interesaban y por tan justos motivos. Tuvo Belgrano una mala experiencia cuando se le encargó que formara nuevas compañías con oficiales a sueldo. Entonces, dice, empecé a observar el estado miserable de educación de mis paisanos, sus sentimientos mezquinos y hasta dónde llegaban sus intrigas por la ridícula paga, y formé la idea de abandonar mi cargo en un cuerpo que ya preveía que jamás tendría orden y que no sería más que un grupo de voluntarios. Así lo hizo, aunque con la aclaración de que estaba, entre comillas, dispuesto a servir en cualquier acción de guerra que se presentase, donde y cómo el gobierno quisiera. Continuó su extraordinaria labor en el ámbito del consulado de comercio, pero no se circunscribió a cubrir las necesidades mercantiles, sino que impulsó un conjunto de medidas tendientes al desarrollo material y moral, incluidos
sus precursores proyectos de promoción de la mujer, sin olvidar la escuela de náutica y dibujo tendiente a instruir a los marinos nativos, temas todos estos que se han tratado en esta jornada. La Revolución de Mayo lo encontró con una preparación teórica sobre la profesión militar con la que muy pocos contaban. Poseía en su biblioteca los libros que por entonces resultaban indispensables para la formación castrense y que muy pocos tenían en cuenta, como la táctica de Balbiani, las ordenanzas de Carlos III y juzgados militares de la España y sus Indias, obra de Félix Colón de Larreategui. Es posible que también conociese las obras del mejor tratadista de temas militares con que contaba España, el Marqués de Marcenado. La Gaceta de Buenos Aires dio cuenta de que puso sus muchos libros a disposición del director de la biblioteca para que extrajese cuantos quisiera con el fin de ilustrar a la mayoría de la población, aunque les fuesen necesarios. La Junta le encomendó a Belgrano que hablase en su nombre en la inauguración de la Escuela de Matemáticas, el 12 de septiembre de 1810, y este pronunció palabras que muestran su convicción de que era indispensable formarse como soldado. Nuestro superior gobierno se ha apresurado, como lo veis, a dar principio a un establecimiento capaz de dotar el valor de nuestra juventud guerrera con todas las calidades necesarias que lo distingan entre todas las demás naciones, por ilustradas que sean. Sí, en este establecimiento hallará el joven que se dedique a la honrosa carrera de las armas, por sentir en su corazón aquellos afectos varoniles que son los introductores al camino del heroísmo, todos los auxilios que pueda suministrar la ciencia matemática aplicada al arte mortífero, bien que necesario de la guerra. El 4 de septiembre de 1810, la Junta designó a Belgrano general en jefe de las tropas que debían cruzar a la banda oriental para auxiliar con fuerza armada a los pueblos de la campaña que habían reconocido y jurado obediencia al gobierno patrio y eran hostigados por partidas provenientes de Montevideo, en poder de los marinos realistas. Su misión, según las instrucciones recibidas, sería perseguir a los agresores y devolver a la región la obediencia y la tranquilidad. Se vería obligado Belgrano a marchar por el interior de la provincia de Corrientes a raíz de la falta de medios navales y del peligro que entrañaban los bajeles de Montevideo y las improvisadas embarcaciones armadas por el gobernador Bernardo de Velasco. Trazó un excelente plan de campaña que demuestra su conocimiento de los principios tácticos de la guerra, pero el gobierno lo relevó para ubicarlo al frente de una expedición que debía proyectar la revolución al Paraguay, provincia en general opuesta a ponerse bajo las órdenes de la Junta. La tarea de entrenar sus reducidas fuerzas no sería fácil. Tanto el núcleo inicial que partió con él desde Buenos Aires como los milicianos que se le incorporaron en el camino carecían de toda preparación militar. Igual cosa podía decirse de la mayoría de los oficiales. Frente a ello, Belgrano aplicó por primera vez, con mano dura, los rigurosos preceptos de disciplina que emplearía más tarde en otros escenarios. Pero ni la marcha ni los combates serían fáciles. Mientras entrenaba a sus hombres, creó escuelas en Mandisoví y Curuzucuatiá y ordenó el correcto trazado de sus serpenteantes calles. Pese a las enormes dificultades que encontró, Belgrano pudo reunir 1000 hombres con los que cruzó el Paraguay por el paso de la Candelaria, pero fue sucesivamente derrotado en Paraguarí y Tacuarí. Mucho se ha hablado de la supuesta impericia que lo llevó al desastre, pero más que sus previsiones tácticas, que fueron las correctas, jugaron en contra la incompetencia de algunos de sus más cercanos subordinados y la determinación de los paraguayos de no transar frente a Buenos Aires. El gobierno, mientras tanto, constante en su actitud errante, que ni siquiera lo decidía a abandonar la máscara de una presunta fidelidad a la monarquía, cambiaba de rumbo y le ordenaba a Belgrano que se replegara y marchara a hacerse cargo del ejército que sitiaba la plaza fuerte de Montevideo. Pero no tardó en soportar un vicio tan antiguo como nuestra propia historia, la caída del grupo de Mariano Moreno,
con el que se lo identificaba sin demasiado fundamento, provocó que se le iniciase un juicio que lo obligó a dejar el mando del ejército de la Banda Oriental, que quedó en manos de José Rondó. La Junta Grande recibió múltiples protestas de los damnificados directos, es decir, los orientales, pues Belgrano había logrado disciplinar a sus soldados y poner fin a las reyertas entre caudillos. El general se defendió con entereza y el gobierno, ante la indignación que el proceso provocó en Buenos Aires, le encomendó una misión diplomática al Paraguay junto con el doctor Vicente Anastasio Echavarría. Además, la Junta Grande declaró que Belgrano había ejercido el mando, cito textualmente, con un valor, celo y constancia digno del reconocimiento de la patria, y en consecuencia restableció, dice el decreto, a este benemérito patriota en los honores y grados de que había sido privado. Tras volver con éxito del Paraguay, Belgrano se encontró con un gran cambio político, la sustitución de la Junta por un triunvirato que no tardó en confiarle el mando del regimiento de patricios. La unidad pasaba por un momento de agitación y aún de insubordinación que el nuevo jefe castigó en forma rápida, ordenando el corte de las trenzas que a modo de símbolo llevaban los soldados, como reprimió sin miramientos el motín que se produjo con ese motivo. La salud de Belgrano era ya muy precaria. No obstante, aceptó un nuevo cometido, levantar 2 baterías en Rosario y en la isla ubicada frente a lo que él definió al llegar como triste pueblo, para impedir el paso de las naves realistas que depredaban las poblaciones ribereñas. Y allí, en un gesto de extraordinario valor, no solo reclamó el uso de una escarapela que diferenciara a sus tropas de las realistas, sino que el 27 de febrero de 1812 creó la bandera de los argentinos, celeste, blanca y celeste, o celeste y blanca, como dice en su comunicación al gobierno. En su proclama definió el objetivo de sus desvelos frente a la tibieza oficial: obtener la independencia. El triunvirato le ordenó que deshiciera el emblema, cosa que aparentemente no hizo, tal vez porque cuando llegó el portador del oficio ya había marchado hacia el norte, nombrado jefe del ejército del Alto Perú. Marchó al frente de sus hombres por el desdibujado Camino Real para dedicarse a la enorme tarea de hacer de un conjunto de jefes, oficiales y soldados enfrentados entre sí y poco entrenados para luchar contra los realistas, en una fuerza homogénea que daría los primeros grandes triunfos a la revolución. Se hizo cargo de 1000 hombres que carecían de vestuarios, municiones, víveres y cuanto se necesitaba para batallar. La artillería era casi inexistente y gran parte de las armas de fuego estaban inutilizadas. Había que organizarlo todo y recuperar la capacidad combativa reparando fusiles y cañones. De inmediato instaló sus fuerzas en Campo Santo, en las cercanías de Salta, y allí se dedicó a disciplinarlas y entrenarlas para pasar en mayo de 1812 a San Salvador de Jujuy. Días más tarde presentó una bandera, algunos creen que la de Rosario, a sus hombres y les hizo prestar juramento de fidelidad. Es la enseña que no hace muchos años el Congreso Nacional designó como nuevo símbolo patrio, en paridad con el emblema celeste y blanco, con el sol flamígero en el centro, el escudo y el himno. En Jujuy recibió la temerosa orden del triunvirato que disponía que retrocediese con su ejército hacia Córdoba, en conocimiento de que las fuerzas realistas, al mando supremo de José Manuel Goyeneche, marchaban hacia el sur. En aquel momento, Belgrano demostró una acertada visión estratégica, pues lejos de obedecer el mandato, decidió hacerse fuerte en San Miguel de Tucumán. Previo a ello, determinó dejar un escenario de tierra arrasada al enemigo. Ordenó la salida en masa de la población hacia el sur, no sin antes destruir cuanto pudiera resultar indispensable al oponente. José María Paz, entonces oficial del ejército, muy próximo a Belgrano, traza esta evocación de aquellos dramáticos días. El mérito del general Belgrano durante toda la retirada es eminente,
Por más críticas que fuesen nuestras circunstancias, jamás se dejó sobrecoger de ese temor que suele dominar a las almas vulgares, y por grande que fuese su responsabilidad, la arrostró con una constancia heroica. En las situaciones más peligrosas se manifestó digno del puesto que ocupaba, alentando a los débiles e imponiendo a los que suponía pusilánimes, aunque usando a veces de una causticidad ofensiva. Jamás desesperó de la salud de la patria, mirando con la más marcada aversión a los que opinaban tristemente. Dije antes que estaba dotado de un gran valor moral, porque efectivamente no poseía el valor virioso de un granadero, lo que hace muchas veces al jefe ponerse al frente de una columna y precipitarse sobre el enemigo. En lo crítico del combate, su actitud era concentrada, silenciosa y parecían suspensas sus facultades. Escuchaba lo que se le indicaba y seguía con facilidad las insinuaciones racionales que se le hacían. Pero cuando hablaba era siempre en el sentido de avanzar sobre el enemigo, de perseguirlo, o si era él el que avanzaba, de hacer alto y rechazarlo. Su valor era más bien, permítaseme la expresión, cívico que guerrero. Era como el de aquellos senadores romanos, sigue paz, que perecían impávidos sentados en sus sillas curules. En los contrastes que sufrieron nuestras armas, bajo las órdenes del general Belgrano, fue siempre de los últimos que se retiró del campo de batalla, dando ejemplo y haciendo menos graves nuestras pérdidas. Y remata Paz con estas palabras: en las retiradas, que fueron la consecuencia de esos contrastes, desplegó siempre una energía y un espíritu de orden admirables, de modo que, a pesar de nuestros reveses, no se relajó la disciplina ni se cometieron desórdenes. Luego de la pequeña victoria de las Piedras, el ejército patriota se enfrentó con los realistas en el campo de Las Carreras, Tucumán, el 24 de septiembre de 1812. Los comandaba un compañero de estudios de Belgrano en la Universidad de Salamanca, el americano Pío Tristán. Fue una batalla desordenada, de trámite difícil, en que pasaron varias horas hasta que se definiera el triunfo. Polvaredas de tierra y hasta una manga de langostas contribuyeron a crear mayor confusión. Finalmente, los patriotas quedaron dueños del campo y Belgrano, ferviente católico, atribuyó a la Virgen de las Mercedes el haber confundido al adversario, mandándoles tamaño vendaval y lluvia de langostas. Más allá de las características de la batalla, el general estuvo a la altura de las circunstancias, como conductor al que sus hombres respetaban y amaban, y el triunfo logró tal efecto que las amenazas realistas de que en breve sus tropas llegarían a Buenos Aires no tuvieron lugar. Fue un golpe mortal, importante para las tropas del rey, y moralmente también, que repercutió duramente en España y constituyó uno de los motivos de la caída del primer triunvirato tras la revolución del 8 de octubre de 1812. Belgrano decidió avanzar en busca de su adversario y volvió a derrotarlo el 20 de febrero de 1813 en el campo de Castañares, en las afueras de la ciudad de Salta. Su nobleza lo llevó a otorgarle la libertad bajo juramento de no volver a tomar las armas. Fueron alentados a no cumplir su palabra, lo que determinó la posterior ofensiva y derrota del general patriota en Vilcapugio y Ayohuma. A raíz de esos fracasos, se dispuso el relevo de Belgrano y su reemplazo por el coronel José de San Martín, al que se subordinó con generosidad y con el cual ya mantenía una correspondencia asidua y elevada. Al entregarle el mando, pronunció estas palabras: «He depositado en sus manos», se refiere a San Martín, «la bandera del ejército que en medio de tantos peligros he conservado, y no dudéis que la tremolará sobre las más altas cumbres de los Andes, sacándoos de entre las garras de la tiranía y dando días de gloria y de paz a la amada patria». Bastante tiempo antes de que su sucesor plantease al gobierno su plan de poner fin al poder español en la parte austral de América del Sur,
mediante la formación de un ejército en Cuyo para cruzar con él los Andes y libertar a Chile y Perú, Belgrano, quizá porque como en otras circunstancias fue un visionario, o tal vez porque San Martín le confió secretamente su proyecto, aludió en su proclama a la posibilidad de que la bandera, su creación más excelsa, flamease sobre la imponente cordillera como signo de redención de los pueblos. Al regresar gravemente enfermo a Buenos Aires, fue sometido a proceso por sus derrotas, pero no tardó en ser llamado por el directorio para viajar a Europa junto con Bernardino Rivadavia, con el fin de establecer contacto con las diferentes monarquías y buscar un rey para el Río de la Plata. Nuevamente dejó de lado sus dolencias para servir a la patria. Y de regreso aceptó el mando del Ejército del Norte, lo cual le permitió informar a los congresales de Tucumán sobre la situación del Viejo Mundo y asistir a la jura de la Independencia. Poco tiempo atrás, San Martín había recomendado su designación escribiéndole a su amigo y confidente, el diputado por Mendoza Tomás Godoy Cruz. En el caso de nombrar a quien deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moró o un Napoleón en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Belgrano asumió con entusiasmo la tarea de reorganizar un ejército moralmente corrompido y carente de cohesión para la lucha. Reproduciremos los recuerdos de dos de sus oficiales, el ya mencionado José María Paz y Tomás de Iriarte. Expresa Paz: el general Belgrano se contrajo con toda la eficacia de su celo a establecer una rigurosa disciplina, y por más que me cueste ejercer la censura sobre los actos de este gran ciudadano, debo en obsequio de la verdad decir que generalmente se dejaba llevar de su celo más allá de lo regular. Por ejemplo, exigía de los oficiales una especie de disciplina monástica y castigaba con severidad las menores transgresiones. Mandó que desde las 10 u 11 de la noche no pudieran estar fuera de sus cuarteles, lo que era muy difícil que tuviera entero cumplimiento en un pueblo en que estaban llenos de relaciones, las que no podían cultivar de día por tenerlo todo ocupado. Acostumbraba a disfrazarse e introducirse de incógnito en los cuarteles, con demasiada frecuencia, y llegó a descender a la investigación de actos privados, que deben estar fuera del alcance de la autoridad. Pero estos son muy pequeños defectos, termina Paz, en presencia de su gigantesco mérito y de sus sublimes virtudes, que sin duda resaltarán más al lado de tan diminutos lunares. Y dice Iriarte: la vida que hacía Belgrano era tan activa y vigilante como si estuviese acampado frente al enemigo. Una parte del día la dedicaba al descanso, la otra al estudio. Por la noche no dormía, montaba a caballo acompañado de una ordenanza, recorría los cuarteles y patrullaba en la ciudad para ver si encontraba algún individuo del ejército. Si tal sucedía, la corrección era fuerte, porque todos estaban obligados a dormir en la ciudadela, y en la clase de oficiales como por compañía. Yo lo acompañé algunas veces en estas excursiones nocturnas. Él gustaba mucho de mi trato y solía invitarme a largas conferencias en las que le daba mis ideas y noticias sobre el ejército español y sus principales jefes, porque Iriarte hasta poco tiempo antes había estado al servicio del ejército español, había vuelto con tropas españolas de América y se había pasado a las fuerzas de su patria. Hostigado por los caudillos del litoral que le llevaban una agotadora guerra de recursos, el directorio ordenó que los ejércitos del norte y de los Andes abandonasen sus lugares en la lucha por la libertad americana para defender al poder central. Como se sabe, San Martín decidió continuar sus campañas, se negó a obedecer, renunció a su cargo y el propio ejército convalidó su jefatura para que la lucha prosiguiera. En cambio, Belgrano, siempre atado a su obediencia sin reparos a la autoridad, se movilizó hasta las provincias en pugna. Luego de enviar las tropas que había disciplinado rigurosamente al mando de su segundo, el general Díaz Vélez, marchó él mismo.
Estuvo paralizado en la Villa del Rosario, Córdoba, y finalmente decidió trasladarse a Santa Fe cuando el conjunto de enfermedades que soportaba lo llevaban inexorablemente hacia la muerte. Logró que se firmase el armisticio de San Lorenzo, por el cual cada ejército volvía a sus antiguas posiciones y se aprestó a volver a Tucumán. Mantenía asidua correspondencia con San Martín, Tomás Guido, Martín Miguel de Güemes y otros personajes de primera línea. A Álvarez Thomas le señalaba las diferencias entre las fuerzas de los dos caudillos y el ejército regular. La milicia, afirmaba, en la mayor parte ha sido la autora, con su conducta, de los terribles males que tratamos de cortar. No pude hablar con usted sobre esta materia, ni lo que vi en su cuartel general, se refiere a Estanislao López. Nada extrañé de lo que les había pasado. Mi escuela es muy diferente. En mis compañeros de armas no se conocen vicios, y los que los tengan los ocultan. Vi pequeñeces que me indicaron el desorden. Tome usted el camino mío y formará valientes y amigos que lo saquen en todo trance con honor, dejando bien puesto el de las armas. Así también se convencerán nuestros paisanos de que los militares no son unas fieras devoradoras de su existencia. Le costará a usted, puede ser que al principio, pero unos cuantos castigos paternales y hacer entrar a jefes y oficiales en iguales sentimientos facilitarán a usted el camino. Luego de dejar el mando en manos del general Díaz Vélez, Belgrano volvió a Tucumán, donde sufrió la revuelta encabezada por el capitán Abraham González, quien quiso remachar una barra de grillos en las laceradas piernas de su comandante en jefe. La intervención de su médico, el doctor Richard, impidió ese cruel atropello, pero no que fuera remitido a Buenos Aires en una situación terrible. Cuando llegó, ya se había consumado el final de uno de los tantos dramas de nuestra historia, con la caída del directorio y la atomización del poder central. Como es sabido, murió la misma jornada en que el mando cambió 3 veces de manos en un solo día, completamente pobre, el 20 de junio de 1820. Por último, Belgrano, como San Martín, respetaban y aplaudían las virtudes como conductor naval del almirante Guillermo Brown, a quien todos los que formamos parte de la Armada Argentina debemos seguir como el más alto ejemplo. Y sin embargo, ni el creador de la bandera ni el libertador conocieron personalmente al almirante, a pesar de que a través de diferentes cartas a sus contemporáneos subrayaron la importancia de sus triunfos para la causa de la independencia. Nunca coincidieron en Buenos Aires o en otro sitio, cosa que sí ocurrió entre Belgrano y San Martín. En los escasos períodos en que Belgrano estuvo en la capital, entre los distintos mandos y misiones que hemos mencionado, Brown se hallaba en Chile como comerciante, o luego en aguas del Pacífico, junto a Bouchard en calidad de corsario, o transitoriamente en Inglaterra para reclamar la devolución de su gloriosa fragata Hércules, que le había sido arrebatada en una acción piratesca de las autoridades británicas. Sin embargo, la admiración del almirante hacia el creador de la bandera tuvo varias manifestaciones, en tanto que tanto en la guerra como contra el Imperio del Brasil como en las luchas contra la agresión anglo-francesa, siempre hubo un buque con el nombre de Belgrano en sus escuadras. He procurado mostrar lo justo que es mencionar a Belgrano no como doctor, que no lo fue. Su título universitario era de bachiller por la Universidad de Valladolid, sino como el general que le dio a la patria naciente sus primeras victorias y creó el símbolo que nos identifica entre todos los pueblos de la tierra. Muchas gracias.